Éxodo capítulo 6. Y voy a leer para usted todo el capítulo. Libro de Éxodo capítulo 6. Y Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Y habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones en la cual moraron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y os tomaré por mi pueblo, y yo os seré por Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios. Y os introduciré en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová diciendo: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo incircunciso de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son las cabezas de sus casas paternas. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoch y Falú, Esrón, Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Y estos son los nombres de los hijos de Leví por sus generaciones: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Y los hijos de Gersón, Limni, Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Ishar y Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mahli y Musi. Estas son las familias de Leví por sus generaciones. Y Amram tomó por su mujer a Jocabet, su tía, la cual le dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y los hijos de Ishar, Coré, Negev y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual le dio a luz a Nadab, a Abiú, y a Eleazar y a Itamar. Y los hijos de Coré, Asir y Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual le dio a luz a Finés. Y estos son las cabezas de las casas paternas de los levitas por sus familias. Estos son Aarón y Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos.
Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Estos fueron Moisés y Aarón. Y sucedió el día que Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, que Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy incircunciso de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Amén. Esta es la palabra del Señor. El problema que tenemos en nuestro pasaje es un problema de queja. El Señor había comisionado a Moisés y Aarón a ir delante del Faraón para suplicarle que dejara en libertad al pueblo de Israel. Le diera por lo menos 3 días de camino por el desierto para hacer sacrificios delante de Jehová su Dios. Sin embargo, la respuesta del Faraón siempre fue negativa: no. Y la pregunta del Faraón es bien desafiante: ¿y quién es ese tal Jehová? No se dio la respuesta que quizá Moisés y Aarón esperaban. Ahora, lo que es peor, cuando el pueblo se da cuenta que la respuesta no fue positiva sino negativa por parte de Faraón, el pueblo se queja delante de Moisés. Es decir, en lugar de que la solicitud de dejarlos en libertad sirviera para una respuesta positiva, hizo el efecto contrario. Faraón aumentó el trabajo y las cargas al pueblo de Israel. Esa es la queja del pueblo delante de Moisés. Pero el líder, Moisés, al recibir la queja, ¿qué hace? Viene delante de Jehová y se queja. La queja del pueblo ante Moisés lleva a Moisés a quejarse delante de Jehová. Queja tras queja, queja tras queja. Ese es el contexto de nuestro pasaje. Ahora miren las palabras de Moisés delante del Señor en el capítulo 5, versículo 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Noten el pronombre interrogativo aquí. ¿Por qué? Exige razones. Moisés quiere saber la razón. ¿Cuál es la causa, la razón fundamental por la cual el Señor ha decidido afligir a Israel? Ahora noten la siguiente pregunta: ¿para qué me enviaste? Pronombre interrogativo que exige propósito. El para qué demuestra la preocupación de Moisés de saber el propósito divino. Una cosa es entender la razón de la aflicción, pero otra cosa es tratar de entender el propósito de la aflicción. Bueno, sin duda, hermanos, son 2 preguntas legítimas del corazón de un hombre que está siendo afligido. Y son 2 preguntas legítimas también que Israel se puede hacer en cualquier momento de su aflicción. Y siguen siendo 2 preguntas legítimas en la vida del cristiano afligido. Sin embargo, no hay garantía de que el Señor responda las 2 o una de las 2. No hay garantía. Todo esto hace parte de la soberana voluntad del Señor. Y Moisés avanza, porque desde que yo fui a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú tampoco has librado a tu pueblo. ¿Notan la queja que recibe el líder? Él la lleva delante del Señor que lo ha comisionado. Es una queja tras otra queja. Ese es el contexto inmediatamente anterior al capítulo 6 que vamos a estudiar en esta mañana. Así que el capítulo 6 no es otra cosa que la respuesta del Señor a la queja de Moisés. Moisés se ha quejado, ahora el Señor va a responder. ¿Y sabe cómo le va a responder? Va a responder renovándole la comisión. En los capítulos anteriores nos dimos cuenta cómo el Señor había comisionado a Moisés para una labor particular, específica. Ahora, en lugar del Señor darse por vencido con un hombre que está mostrando sin duda debilidad de carácter y debilidad en su competencia para liberar al pueblo,
El Señor no se da por vencido con Moisés. Y eso me llama la atención. Es el Señor el que decide obrar en Moisés hasta formarlo como líder en medio del pueblo. Y es que aquellos a los cuales el Señor ha llamado para ejercer una labor especial, el Señor mismo se encarga de formarlo. Él mismo va a formar su carácter, Él mismo va a darle la competencia necesaria para desarrollar la misión, la cual es comisionada por Dios. La respuesta del Señor es renovación de la comisión. El Señor decide renovar el llamado, la comisión que le hizo a Moisés. Y ese es el título de nuestra clase. Ese es el título de nuestra clase. Moisés, el libertador, su comisión renovada. Moisés, el libertador, su comisión renovada. El Señor va a renovar la comisión de Moisés y quizá en esta mañana el Señor va a renovar la comisión de muchos de ustedes también. Porque a muchos el Señor los ha llamado a servir de una manera particular en su reino. Quiera bien el Señor, a través de este texto, tenga bien renovar la comisión de muchos de ustedes. Y la manera como el Señor renueva la comisión de Moisés, número uno, a través de la promesa. Número uno, la promesa. Número dos, el mandamiento. Y número tres, la legitimidad. Alguien podría decir las credenciales. Son las tres formas, las tres maneras en las cuales el Señor renueva la comisión de Moisés. La promesa, el mandamiento y las credenciales o legitimidad. Tres maneras en las cuales el Señor renueva la comisión. Y espero que esas tres maneras también el Señor las use para renovar en nosotros el llamado que el Señor nos ha hecho. Veamos en primer lugar la promesa. El Señor utiliza la promesa para renovar el llamado a Moisés. Miren el versículo 1 hasta el 8. Y Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Noten lo que está ocurriendo en el versículo 1. La promesa de liberación de Israel se había puesto en peligro. La promesa estaba en peligro. La respuesta del faraón fue negativa y fue tan negativa que le puso más trabajo al pueblo. El pueblo, recibiendo más trabajo, recibiendo más carga, se va en contra de Moisés, el líder que el Señor ha puesto. ¿Saben una cosa? Si el Señor puso a Moisés como líder, Moisés lo representa. Si el pueblo se queja delante de Moisés, se queja delante de Dios quien lo puso. ¿Entienden el punto? En últimas, la queja del pueblo no es contra Moisés. En últimas, la queja del pueblo es contra ¿quién? Contra el Señor que puso a Moisés. Eso es lo que está pasando acá. Pero el Señor se encarga de que Moisés entienda que la promesa que fue puesta en peligro en el capítulo anterior está segura. Está segura. Mire cómo habla el mismo Señor. Vas a ver, Moisés, verás lo que yo haré a Faraón. Lo vas a ver, vas a ser testigo de que yo cumpliré mi promesa. Yo voy a cumplir mi promesa. Y habló Dios a Moisés y le dijo, ahí viene la firma del cumplidor de promesas. Yo soy Jehová. Si vamos a hacerlo de una manera un poco más ilustrada, podríamos pensar en la firma de una persona importante que legitima el documento. En este caso, la firma que legitima el cumplimiento oficial de toda promesa que se ha hecho a través de un pacto es esta: yo soy Jehová. Si aparece esa firma, téngalo por seguro que lo que se ha prometido, tarde que temprano, se cumplirá. Moisés, yo quiero que tú entiendas eso. Por eso el Señor se le revela con el nombre Jehová, versículo 3. Y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ahora conectemos estos dos nombres, es muy interesante. El Señor obró con gran poder en la vida de Abraham
en la vida de Isaac y en la vida de Jacob. Ellos son los patriarcas, los padres de la nación de Israel. Y el Señor le dice a Moisés: con ese mismo poder que obré en tus padres, con ese mismo poder liberaré a Israel y te usaré a ti para eso. Yo, Jehová, lo ha dicho. Más que claro, ¿verdad? Si el Señor usó su poder en el pasado, usará su poder en el presente y usará su poder en el futuro. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová. Ahí está su firma. Por eso me doy a conocer por medio de este nombre, Jehová, el Dios del pacto. Él renueva la promesa a Moisés. Y también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones en la cual moraron. Estamos hablando de la misma promesa que el Señor le dio a Abraham. Vaya conmigo a Génesis, por favor, capítulo 15. Versículo 13. Génesis 15, versículo 13. Entonces dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia será extranjera en tierra no suya, y servirá a los de allí, y los afligirán con 400 años. El Señor le está dando una advertencia a Abraham. La advertencia es que su descendencia ocupará un lugar que no le pertenece. Pero cuando pasen esos 400 años, ese pueblo será liberado. Pero también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán liberación con gran riqueza. Y tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ahora vaya al versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Cuál es el material del pacto? ¿Recuerdan cuando vimos los pactos y estudiamos el capítulo 15? Decíamos que uno de los elementos que constituyen un pacto es el material. ¿Cuál es el material de este pacto? Una promesa. La promesa es que la descendencia de Abraham se establecerá en una tierra, en la tierra prometida, la tierra que el Señor mismo ha separado, ha elegido para ellos. Mira lo que dice: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esa promesa de la tierra es la promesa que el Señor le está recordando a Moisés en Éxodo capítulo 6. ¿Recuerda lo que le dije a Abraham? ¿Recuerda lo que le dije a Isaac? ¿Recuerda lo que le dije a Jacob? Llevaré a tu descendencia a esa tierra, Moisés. Si yo lo dije y mostré mi poder, con ese mismo poder lo haré con ustedes. Yo, Jehová, el Dios que cumple el pacto. Dios fiel, ¿verdad? Dios fiel al pacto. Es la misma promesa. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, dice el texto, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. La garantía del cumplimiento del pacto, cuando se da una promesa, no es que usted se acuerde de la promesa. La garantía del cumplimiento del pacto, cuando se hace por medio de promesas, es que Dios se acuerde de la promesa. No es que tú te acuerdes de ella. Si Dios promete liberar al pueblo, Dios se encargará de cumplir su promesa y de acordarse de ella en su tiempo, independientemente si usted y yo nos acordamos de ella o no. ¿Ven el punto acá? Esto es un acto soberano de Dios. El que da la promesa, Él mismo carga la sanción si esa promesa no se llega a cumplir. La garantía que tiene Moisés y el pueblo de Israel es que su Dios es un Dios fiel. Está demostrándole fidelidad al pueblo a través de los acontecimientos pasados. Las obras pasadas intentan de manera didáctica comunicarle a Israel la fidelidad de Dios. Si el Señor fue fiel en el pasado, será fiel hoy en el presente. O sea, no tenemos por qué dudarlo. Si Él lo hizo, Él lo hará. No tenemos por qué dudarlo. Bueno, un pueblo trabajado y cargado como Israel dudaban, por supuesto.
Y un líder como Moisés, que no tenía el carácter, no tenía la competencia, está en proceso de formación, también dudaba, tenía debilidad de carácter. Ahora miren lo que ocurre en el versículo 6 al 8 en esta promesa. Por lo menos vamos a tener algunas implicaciones, lo que implica la promesa, y esto refuerza más el hecho de que el Señor quiere que Moisés le crea de todo corazón y que el pueblo le crea a Moisés, porque si le crea a Moisés, le crea a Dios que lo envió. Versículo 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, el cumplidor del pacto, el cumplidor de promesas. Y yo, primero, os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Lo que el Señor va a hacer es sacarlo de las cargas, del arduo trabajo. Segundo, y os libraré de su servidumbre. Lo que el Señor hará será darles libertad. Tercero, os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Ellos saldrán sí o sí de Egipto. 3 verbos hay ahí. Él los va a sacar, Él los va a librar, Él los va a redimir. Esto implica la promesa. Hay un movimiento. ¿Saben lo que es el liderazgo? Es movilizar a otros donde están, a donde Dios quiere que estén. Eso es lo que es el liderazgo. Es poder movilizar a unos de un lugar donde se encuentran a donde Dios quiere que ellos estén. Bueno, esa es la tarea que tiene que hacer Moisés. Él tiene que movilizar a Israel donde se encuentra en Egipto a donde Dios quiere que estén, la tierra de Canaán. Es un ejercicio de liderazgo. Pero el Señor le da la garantía a Moisés: yo sacaré, yo libraré, yo voy a redimir. Y he, de manera resumida, tomado estos 3 verbos para simplificarlo en una implicación. La promesa implica libertad. Apunte esa palabra. La promesa implica libertad. ¿Qué implica, Señor? Que hoy tú estés renovando la promesa. Implica que hoy te confirmo que si dije que te iba a sacar, hoy te haré libre. Vas a ser libre. Israel va a ser libre. Libertad. Avancemos, versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo, Él os va a tomar para sí, y yo seré por Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios. 2 palabras claves aquí. El Señor los va a tomar para sí, y el Señor va a ser, se convertirá en su Dios. Y lo he simplificado en una segunda implicación. Anoten esta palabra: conocimiento. La promesa implica conocimiento. El hecho de que el Señor los tome para sí, el hecho de que el Señor se convierta en su Dios, implica que Israel podrá conocerle. Así que, ¿qué implica la promesa? Implica libertad, número 1, pero también implica conocimiento, número 2. Un pueblo que será libre para conocer a su Dios. El Señor lo liberará para que lo conozcan. Pero ahí no terminan las implicaciones. Versículo 8. Y os introduciré en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. ¿La firma es de quién? Yo, Jehová. 2 palabras claves: introducir y dar. El Señor los va a introducir a la tierra y se las va a dar por heredad. Así que apunte la tercera palabra, la tercera implicación de la promesa: reposo. Reposo. ¿Qué significaba? ¿Qué representaba para ellos la tierra prometida? Representaba reposo. Venían de una dura esclavitud. El Señor los iba a librar de la esclavitud e iban a ser peregrinos en un terreno difícil como el desierto. ¿Qué anhelaba el corazón? Reposo. La tierra de Canaán se iba a convertir en el reposo para Israel. ¿Y quién se la daría? El Señor. ¿Quién los iba a introducir a la tierra? El Señor. Tercera implicación de la promesa: reposo. Hermanos, ¿cuáles son las 3 implicaciones de la promesa que el Señor está renovando en Moisés? Libertad, conocimiento y reposo. Pero lo vamos a decir más fuerte.
¿cuáles son las tres implicaciones de la promesa que el Señor le está renovando a Moisés? ¿Y qué espera usted? Ahí viene la pregunta que conecta. ¿Dónde se encuentra usted? Son tres implicaciones, ¿verdad? Yo espero que no se le vayan a olvidar las tres implicaciones. Son muy claras en el texto. El Señor lleva de la libertad al reposo. Libera para que su pueblo tenga reposo. Ese es el movimiento que el Señor hace. Y mientras llegamos allá, hay un periodo de conocimiento de ese Dios que nos liberó y que nos ha prometido el reposo. Bien, bueno, es la promesa. Y a través de esta promesa, la comisión de Moisés es renovada. Moisés tiene que responder de una manera distinta. Con estas palabras debe tener un poco más de fe, un poco más de valentía, dejar tantas excusas. Es que no hablo bien, Señor. Y ponerse en marcha. Eso es lo que esperamos que ocurra. Pero no. Lamentablemente no. Nuevamente Moisés se enfoca en su debilidad y en su incapacidad. Versículo 9 al 13. En segundo lugar, el mandamiento. Ya vimos la promesa, ahora veamos el mandamiento. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No lo escucharon. ¿A usted le afecta no ser escuchado? Sea honesto. Bueno, si su esposo llega de trabajar y usted como esposa quiere que la escuche y él no tiene disposición para escucharla, usted se molesta. O si de repente su esposo tiene un plan, una estrategia que quiere compartir, está tan emocionado, pero usted no le presta atención, porque para usted es más importante terminar el almuerzo y hacer otras cosas. Puede ser molesto, nos molesta que no nos escuchen. Y si nos hemos esforzado haciendo algo por el bien de esa persona o de esa comunidad y de repente no nos escuchan, pues asumimos un esfuerzo en vano. Nos molesta que no nos escuchen. Ahora piensen en Moisés. El Señor ha renovado la promesa. ¿Qué promesa? Libertad, conocimiento y reposo. Ve y diles eso. Y la respuesta del pueblo es: Moisés, no nos convences. Todavía no nos convences. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón. Pero un momentico. Si no me escucha el pueblo de Israel, Señor, me vas a mandar ahora a Faraón. Qué cosas, ¿verdad? Bueno, respondió Moisés delante de Jehová diciendo: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. Pregunta: ¿cómo pues me escuchará Faraón siendo yo incircunciso de labios? Nuevamente viene la excusa de un hombre débil de carácter. Sin duda, hermanos, Moisés está siendo formado por el Señor. Su carácter está siendo formado, el Señor lo está haciendo competente, Él está siendo probado en el tiempo para terminar siendo un hombre ¿qué? Confiable. Esa fue la prédica del domingo pasado. Y veo con tanta claridad cómo los principios que Pablo le enseña a Timoteo operan en la vida de Moisés. Operan en la vida de Moisés. El Señor quiere hacer de Moisés un hombre ¿qué? Confiable. ¿Qué pasaba con el pueblo? No le creía a Moisés. Todavía no tenía credibilidad. Pero el Señor está trabajando en Moisés eso. Él quiere hacerle un hombre confiable. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel. Ahí está el mandato. Y para Faraón, rey de Egipto,
para que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Nuevamente, el Señor les anima a través de un mandato. Hermanos, no todos los mandamientos los queremos obedecer. No todos los mandamientos los queremos obedecer. Sin duda, cuando la muchacha se enamora del inconverso, ella sabe qué le dice el Señor, pero muy seguramente ella no quiere obedecer el mandamiento de alejarse de Él y de consagrarse al Señor y de aprender a esperar. No todos los mandamientos los queremos obedecer. Pero hermanos, al principio eso no es importante. Si usted espera querer orar más para orar más, nunca ora. Si usted espera querer ser fiel los domingos en la iglesia, estar desde temprano, y nunca tiene el deseo de querer, pues nunca va. Lo que el Señor está haciendo aquí con Moisés es: Moisés, te entiendo, tienes debilidad, eres un hombre que todavía quizá no tenga la competencia, te entiendo, pero obedece. Obedece. Empieza obedeciendo. Yo me encargaré de lo demás. Obedece. Claro, es que el tomar la decisión simplemente de obedecer ya es un acto de confianza en el Señor. Ya es confiar en el Señor. Así que el mandamiento es un elemento, es un recurso que el Señor está utilizando para animar a Moisés a seguir con la comisión. El Señor renueva su comisión a través de la promesa, que tiene 3 implicaciones. ¿Cuáles son las 3 implicaciones de la promesa? Libertad, conocimiento y reposo. Y también renueva la comisión a través de un mandamiento. Simplemente empieza por obedecer. Pero de repente, en nuestro pasaje, nos topamos con una genealogía un poco atravesada. No sé si usted en la lectura vio como una especie de ruptura. Mire que terminamos en el versículo 13 y de repente el versículo 14 dice: estos son las cabezas de sus casas paternas. Uno diría: Moisés, ¿qué pasó ahí con el estilo literario, narrativo, histórico al cual nos tienes tan acostumbrado, Moisés? Bueno, y llama más la atención el versículo 28 del mismo capítulo 6. Y sucedió el día que Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, que Jehová habló a Moisés diciendo. ¿No les parece que esa conversación es la que acaba de tener el Señor con Moisés? El mandamiento que le está dando de continuar. Esa conversación sigue en el versículo 28. O sea, de entre el versículo 13 al versículo 28 hay una genealogía. El diálogo no ha terminado. Moisés sigue hablando con Jehová, pero el Espíritu Santo decide entre ese diálogo introducir una genealogía. ¿Qué relación tiene la genealogía con la comisión que Moisés está recibiendo renovadamente por parte del Señor? Y se lo voy a decir en esta palabra. Para el Señor era importante que el pueblo entendiera que Moisés era hijo de Leví. Para el Señor era importante que el pueblo de Israel conociera que Moisés y Aarón eran hijos de Leví, el cual era hijo de Jacob, el cual fue hijo de Isaac y el cual fue hijo de Abraham, a los cuales el Señor les hizo la promesa. Eso se llama legitimidad. El Señor le está dando credenciales a Moisés y Aarón por su ascendencia de que son los hombres competentes para ejercer el liderazgo del pueblo. Si algún israelita dudaba, ¿y ese es Moisés? ¿Quién es ese tal Moisés? ¿De dónde salió? Ahora con su hermanito Aarón, mayor que él. Bueno, quizá Moisés con sus limitaciones, quizá Aarón con sus otras cosas, pero hay algo que queda claro: son descendientes de Leví.
Y si son descendientes de Leví, son hijos de los padres a los cuales yo le di la promesa. Estos son los varones que los van a liberar de Egipto. Credencial, legitimidad de su identidad. ¿Qué tan importante es esto? Mis hermanos, yo no soy un pastor cristiano. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un cristiano que cumplo funciones pastorales. Eso es muy diferente. Tú no eres un soltero cristiano. Entiéndame, pastor, la soltería es tan dura. No. Tú no eres un soltero cristiano, hermana o hermano. Tú eres un cristiano que está soltero. Eso es distinto. Así que no te comportes como simplemente un soltero. Compórtate como un cristiano. Pastor, si entendiera, es que trato de ser una buena esposa. No trate de ser buena esposa. Trate de ser una buena hija de Dios, una buena cristiana. Trate de ser un buen hijo de Dios, un buen cristiano, y luego el Señor le ayudará con sus funciones de esposo y esposa, padre, hijos, pastor, lo que sea. Amén. Bueno, eso quita una carga de encima, ¿verdad? Hermano, échela, sáquese la carga. Bueno, esto fue lo que aprendió Moisés con estas credenciales. Antes de ser el caudillo, antes de ser el líder, lo que sea, Moisés es descendiente del pueblo de la promesa. Ahí está su identidad, esas son sus credenciales. Ellos son los hombres. Bueno, esa es la explicación del por qué encontramos una genealogía un poquito atravesada dentro del diálogo entre el Señor y Moisés. ¿Qué hemos visto en este estudio bíblico? Hemos visto la comisión de Moisés renovada. Y el Señor ha utilizado tres cosas para renovar la comisión: la promesa, el mandamiento y las credenciales o la legitimidad de Moisés delante del pueblo a través de su familia. Tres cosas, vuelvo y repito: la promesa, el mandamiento y su legitimidad o credenciales en medio del pueblo. Y con estas tres cosas el Señor renueva la comisión de Moisés. Entonces Moisés no hay por qué mirar atrás, sigue adelante. Mis hermanos, creo que Cristo lo vemos en el texto de manera muy clara. Muy clara está en el texto. Y yo le voy a preguntar, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve a Cristo usted en el texto? Y le voy a hacer una pregunta para ayudarle a llegar a esa respuesta. ¿Cuáles son las tres implicaciones de la promesa? ¿Cuáles son? Pregunta, ¿acaso Cristo ha hecho algo parecido con nosotros? Aplique esas tres implicaciones. Te pregunto, ¿quién te ha hecho libre? ¿A quién estás conociendo hoy? ¿Y quién te llevará a estar en un eterno reposo? ¿Y con quién vas a reposar? Entonces, ¿quién es el Redentor? Es Cristo. Bueno, el peregrinaje de Israel es tu peregrinaje. Solo que este desierto es distinto. Este desierto tiene casitas donde nos protegemos del sol, tiene camas cómodas. Es un desierto distinto. Pero somos peregrinos como Israel y estamos anhelando cosas mayores, sin duda, cosas mayores, como ese eterno reposo con Cristo mismo. Sí que es evidente ver a Cristo en el pasaje. Pero también quiero decir algo más. Queridos hermanos, hay que ser obedientes. Debemos ser obedientes. Yo sé que nos cuesta obedecer el llamado del Señor, la palabra del Señor, pero hay que obedecer. Y no esperes tener todas las condiciones para obedecer. No, empieza por acatar la instrucción. Muchos quizá pueden lidiar con el hecho de congregarse un domingo, pero saben que tienen que congregarse.
Bueno, venga. Pero pastor, no tengo ganas de ir. Venga. Pero no me siento bien. Venga. No tengo ganas de cantar. Venga. Es que la predicación, venga. No se quede, venga. Obedezca, aprenda a obedecer y el Señor hará. El Señor te sorprende. El Señor hará en tu corazón. Si el Señor te ha llamado a servir, y quizá estás como Moisés hoy, querido hermano, pero el Señor nuevamente te llama a servir y usa hermanos para recordarte que debes servir y estás pero. Bueno, espero que el reflexionar profundamente en las promesas de Dios. ¿Sabe cuál es la promesa? El Señor nos ha comisionado a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué prometió Él? He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo crees? Entonces no estás solo, no estás solo. Y por último, queridos hermanos, como somos hijos de Dios primero, como somos cristianos primero, antes de ser todo lo demás, antes de ser esposos, esposas, padres, hijo, pastor, lo que usted haga, somos primero hijos de Dios, somos primeros cristianos. Bueno, esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad. Si hay algo en lo cual nosotros debemos estar seguros y tener certeza, es en quiénes somos. Mi hermano, tienes que estar convencido de que tú eres un hijo de Dios y que eso no depende de la aprobación del mundo. No, de ninguna manera. Yo soy lo que soy por lo que Cristo ha hecho en mí y me doy por bien servido, más que satisfecho, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Amén. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te doy gracias por este estudio bíblico. Y gracias por guiarnos a aprender un poco más de tu palabra. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo nuestra serie de Éxodo del Antiguo Testamento y que nos uses, Señor, que nos des la competencia cada vez que podemos enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.